Sí, entonces decía que para quienes no conocen a Juan Carlos es psicoanalista, psicólogo de la Universidad Nacional, magíster en Cultura y Vínculo Social, con énfasis en psicoanálisis de la Universidad de Antioquia, y en este momento hace su doctorado en Historia en la Universidad Nacional. Juan Carlos ha sido profesor, es profesor de la Universidad Distrital y ha sido profesor docente ocasional de la Universidad Nacional, la Escuela de Psicoanálisis y Cultura y en la Facultad de Artes. Bueno, entonces Juan Carlos, muchas gracias por compartir con nosotros tu trabajo. Entonces te escuchamos, te damos la palabra. Bueno, Bueno, muchísimas gracias, sí, Carmen Lucía. no, perdona, quería decir que entonces, pues Juan Carlos nos presenta su trabajo y después abrimos para que la conversación de todos. Bueno, muchas gracias. Gracias, Juan Carlos. Bueno, gracias, Carmen Lucía, gracias, Analítica, por haberme invitado. Voy a contar brevemente un poco, digamos, lo que yo hago. Pues yo hago consulta y hago clases, ya como lo presentó Carmen Lucía. Y llegué al doctorado en Historia por una pregunta que emerge precisamente en el ámbito universitario, a pesar que había unas preguntas previas. Y era precisamente la contradicción que me encontré con la contradicción entre la pregunta que me llevaba al psicoanálisis y la pregunta que me llevaba a Marx. Cosa que fue una contradicción mía durante la Universidad Nacional en pregrado, y logré, digamos, de cierta manera resolverla en mi tesis de maestría en la Universidad de Antioquia con el texto La función del objeto en el capitalismo, una aproximación desde Lacan y Heidegger. De allí, digamos, aparecen unos elementos, digamos, de investigación que me llevaron, digamos, no solo a preguntarme una pregunta académica, sino también la pregunta que siempre me asedió, fue precisamente la indiferencia creciente de la población colombiana frente al cada vez más fenómeno brutal de la crueldad en el ámbito nacional. Y ella me llevó a buscar, digamos, los significantes primordiales, digamos, si se quiere, de Colombia, porque en la geografía latinoamericana, digamos, no hay un país tan atroz como este. Y esto me llevó precisamente a preguntarme sobre la historia de la crueldad en Colombia. En principio, mi tesis fue planteada desde el 2009, pero por sugerencia de mi director, Bernardo Tovar, era preciso no hacer uso de los archivos del 2009 sobre la crueldad, en tanto que estaba en caliente, si puede ser así, el fenómeno paramilitar en el gobierno de Uribe. Cosa que me llevó acá a replantear la misma pregunta, pero en otro periodo. Y en el periodo de la mal llamada época de la violencia, del 48 al 64. Digo mal llamada época de la violencia porque la violencia es una marca que lleva no solo Colombia, sino los países latinoamericanos. Entonces, pues digo que mal llamada época de la violencia, como si fuese únicamente 48 al 64. Y mi investigación es precisamente ver las trazas de la crueldad como un indicio, pero haciendo uso de los conceptos del psicoanálisis y tomando la historia indiciaria de Carlo Ginzburg en el ámbito de la historia. Y en ese ámbito, junto a otros que me precedieron como sujeto y como estudiante de la universidad, era precisamente la formación política. Pero no les voy a hablar de eso hoy, ¿sí? Es decir, no voy a hablar de mi tesis hoy, ni por el momento no, porque me es necesario, digamos, aclarar varios elementos que me llevan a pensar este asunto de la crueldad en el escenario actual. Y para tal efecto, digamos, la
la charla de hoy es más bien una charla aclaratoria de conceptos, ¿sí? Y que en algún momento podemos hablar sobre eso en otro ámbito, o es el caso hoy de manera esbozada. Pero esta pregunta sobre la crueldad me aclaró muchas cosas, sobre todo por la integración en el psicoanálisis y también, digamos, en el desprecio de la historia de la crueldad como un objeto histórico, a pesar que yo no lo tomo como un objeto, sino como un indicio, como una huella. Bueno, entonces hoy voy a hablar simplemente del neoliberalismo del psicoanálisis, porque, aunque no parezca, y a pesar que el fenómeno de la violencia del periodo 42-64 preexistió a la implementación del neoliberalismo en los 70s, sí hay una marca temporal, digamos, previa del capitalismo, digamos, que fue desencadenado, digamos, después de la crisis del 29. Entonces, ¿qué voy a hacer hoy? Uno, voy a hablar de algunos elementos globales de la coyuntura. Dos, voy a ubicarme o voy a pararme en unos mojones conceptuales que les voy a transmitir para que estemos, digamos, para que nos entendamos, digamos, porque yo voy a plantear los conceptos, para que no se entre esa babel de conceptos que hay. Y tres, digamos, finalizar con un esbozo de lo que Lacan plantea en el seminario 14 como el inconsciente de la política. Y si alcanzo un esbozo sobre esa dimensión de la crueldad, digamos, en el vínculo social. Bueno, digo eso porque cuando me puse a revisar y a escribir, a reescribir, me encontré con unos textos míos, por supuesto, que tienen una línea de trabajo de manera permanente. Digamos, todos mis textos, a pesar que no son muchos, tienen una línea de trabajo, ¿sí? Y que está planteada como lo que no existe, insiste, o un tratamiento, una apuesta al tratamiento de lo real. Y entonces, digamos, cuando me puse a revisar, evidentemente me salió un texto grandísimo. Uno por textos, digamos, ocasiones de los otros textos, y otros que fueron apareciendo cuando estaba escribiendo. Entonces, pero, digamos, yo hice un documento, para no extenderme mucho, voy a leerlo, y a la vez voy a aclarar algunos elementos que estén en el documento, ¿sí? Bueno, digamos que en la coyuntura actual, por ejemplo, de la famosa pandemia, digamos, aparte del virus, han aparecido varios elementos que permiten pensar, digamos, el mundo, digamos, y especialmente algunos países como el colombiano, sobre el tratamiento del virus, ¿sí? No voy a hablar de las hipótesis que hay sobre el virus de manera extendida, pero sí, digamos, el virus, digamos, aparece como un acontecimiento en lo real, ¿sí? Que estando de acuerdo con Miller en lo que respecta a la naturaleza, porque él dice que la naturaleza prácticamente es casi desaparecida por los significantes que aparecen de la ciencia, de tal suerte que digamos que el empalme entre ciencia y capitalismo lo que ha hecho es desaparecer la naturaleza y han desordenado lo real. Y el virus vendría a ser como un efecto de este desorden de lo real. Pero para entender esto, digamos, tengo que apoyarme, por ejemplo, en elementos conceptuales extraídos de Lacan, de Heidegger, entre otros, para poder entender, digamos, esto de lo que está sucediendo en este momento, en primera vía. En segunda vía, digamos, la manera como los países se han configurado políticamente y cómo esta política han respondido a esta aparición de lo real que es el virus. Y qué ha arrojado este tratamiento por parte de los estados en lo que respecta al virus, ¿sí? Y que se ven de una configuración internacional digamos, en dos grandes bloques, se puede decir grandes bloques, a pesar que no son bloques constituidos como otrora antes del 91, pero sí hay tratamientos, digamos, de lo que hace el mundo occidental y lo que hace el mundo del oriente, digamos, ¿sí? Estamos hablando del tratamiento de América
a partir de la influencia, digamos, de Estados Unidos, y de otra parte, digamos, el tratamiento que hace Rusia y China desde lo político sobre el virus. Y a su vez, en Europa, digamos, el tratamiento de lo que queda de los Estados-nación en Europa. Y vemos que evidentemente, tanto China como Rusia, lo que hacen es reforzar el estado de protección para hacerle frente a esta aparición de lo real que es el virus, ¿sí? Y no solo decir que el virus vendría a ser como no un efecto simplemente natural, sino como un efecto de la sobreexplotación del capitalismo y prácticamente la materialización de la tecnología sirviéndose de la ciencia, ¿sí? Y entonces, digamos, hay un refuerzo los estados de protección, a pesar que Europa ha estado desmontando los estados de protección en varios momentos de la historia, desde los 80 hasta acá, ¿sí? Pero, digamos, no ha sido eficaces, a menos en la mitad de Europa, hacia arriba. Algunos países del sur de Europa ya tienen una implementación neoliberal, y la influencia de ellos, por ejemplo, sobre los Balcanes o sobre el Peloponeso, sí ha habido una influencia fuerte del neoliberalismo. Bueno. Y, digamos, el tratamiento de América, ya no un tratamiento de sociedades de protección, sino precisamente del neoliberalismo más brutal. Y que, digamos, ha habido, digamos, un tratamiento de ese virus, más que el virus, digamos, el tratamiento de la ciudad en relación al virus, y es precisamente uno, retroceder las medidas neoliberales, que ahora les digo cuáles son, y los otros es empecinadamente seguir el modelo neoliberal, ¿sí? Entonces, por ejemplo, Francia retrocede en el modelo neoliberal, Macron, otros países también retroceden en el desmonte del sistema público de salud, y logran, digamos, reforzar de cierta manera las medidas de protección a la ciudadanía, ¿sí? Mientras que en América lo que se ha hecho es reforzar, digamos, la dicotomía entre la economía y el ciudadano, digamos, ¿sí? Y por tanto, digamos, hay por ejemplo, en el mundo occidental, en el mundo oriental, hay un restablecimiento de hospitales, de seguridad, mientras que aquí había un tratamiento en Colombia, en Estados Unidos, de implementar nuevamente el sistema hospitalario de tal suerte, digamos, que pareciera como si hubiese dos vías de concebir al sujeto, ¿sí? Una, la vía de la protección, y la otra, considerando la vulnerabilidad como para ser protegida, y la otra vía, el uso de la vulnerabilidad para producir capital, ¿sí? Son como dos vías, digamos, que ha arrojado la coyuntura, y que ciertamente coinciden, digamos, con la interpretación fantasmática del sujeto, ¿sí? Que es precisamente hablar de el encuentro del sujeto con esa interpretación del otro en su estado de vulnerabilidad, que es una interpretación sobre esa vulnerabilidad que es o protegerla o hacer uso de ella, o hospedarla o negar el hospedaje para aprovecharse de ella. Y esos lineamientos van a estar al final en la exposición si alcanzo. Bueno, los lineamientos, digamos, con respecto a esto del neoliberalismo, porque el título, digamos, de la presentación de ella era Liberalismo y Psicoanálisis por un equívoco, o Neoliberalismo y Psicoanálisis. Yo quisiera como transmitirles cuáles son los ejes del liberalismo y el neoliberalismo, ¿sí? Para poder entender, digamos, por qué en la segunda mitad del siglo XX se habla de discurso capitalista, ¿sí? En sesiones, en debates anteriores, digamos, o en intervenciones anteriores, se habla de una suerte de acompasamiento del discurso capitalista y el neoliberalismo, ¿sí? Y el discurso capitalista aparece como un desmonte paulatino, sistemático del discurso capitalista, ¿sí? Pero el discurso capitalista, digamos, es producto, digamos, de la antigüedad, el discurso del amo, producto de la antigüedad, pero que permanece hasta la modernidad, ordenando algunos trazos de esta época, y que ese discurso del amo viene a ser como trocado en la segunda mitad del siglo XX, pero no es simplemente una estructura psíquica, ¿sí? Sino que es un vínculo social, es un discurso, es un vínculo social, y es menester entender esa sutileza entre lo singular del sujeto y la manera como ese sujeto se enreda en el objeto del otro, ¿sí?
Y que eso me nos lleva a pensar ese otro. Y ese otro, digamos, entendámoslo como la historia de la humanidad y entendámoslo también como la manera como la humanidad ha hecho para tratar de regular la relación entre sí. Bueno, entonces vamos a los conceptos. El liberalismo, digamos, fundamentalmente aparece en el siglo XVII y el liberalismo, digamos, fundamentalmente aparecería con dos ejes. Uno, el liberalismo en términos de pensamiento, en tanto que el hombre se considera como libre de las ataduras medievales de Dios, digamos, se piensa libre, y eso tiene unas trazas históricas importantes que es siglo XVII, siglo XVIII, ¿sí? Y ahí, fundamentalmente, en el seno de la burguesía del Renacimiento italiano, ¿sí? Con Pico la Pirandola, ¿sí? Con la dignidad, con el texto sobre la dignidad, que habla de que la dignidad del hombre es pensar por sí mismo. Si bien ahí no aparece el liberalismo, sí hay un reflujo, digamos, de la economía burguesa en las ciudades del Renacimiento, ¿sí? Y que, digamos, estas ciudades van a ser, digamos, centrales en el nuevo pensamiento. Entendamos que el saber que aparece en el Renacimiento, por ejemplo, es derivado precisamente de que la burguesía ha pasado por las universidades del siglo XIII hasta el siglo XVI, ¿sí? No quiero extenderme en eso. Por eso, digamos, cuando uno habla del discurso universitario, Lacan tiene en cuenta qué pasa en la Edad Media, que es la manera como la universidad trastoca, en el siglo XIII, trastoca esa sociedad épica, esa sociedad, y introduce unos elementos que van a ser característicos en la modernidad con el discurso universitario que plantea Lacan, ¿sí? Y que viene a caracterizar, digamos, la modernidad tardía. Entonces, digamos, en el Renacimiento, ficha específica, siglo XVI, digamos, aparece la economía liberal, ya venía desde atrás, pero el liberalismo aparecería junto a la economía, es decir, el hombre se consigue libre, separado de la naturaleza, piensa por sí mismo, pero a su vez el libre comercio está por fuera de los feudos, por ejemplo, ¿sí? Y por tanto eso da carácter de libertad en términos del mercado y la economía, ¿sí? O sea, hablamos del liberalismo económico y se acompasa con el liberalismo filosófico que después acontece con Descartes y se anuda con Kant, ¿sí? Descartes prácticamente no es Descartes, sino es el siglo XVII, la ilustración inglesa, y Descartes lo que hace es dar una aclaratoria de que él piensa, luego es, ego cogito ergo sum, que según algunos entendidos hablaría del mojón de la modernidad. Pero yo siempre lo he dicho que el Descartes no funda la modernidad, sino es el triunfo de la Revolución Francesa, permite anudar retroactivamente ese diario que plantea Descartes, que ya venía desde atrás, desde el siglo XVI, que es el liberalismo filosófico. Es decir, que si hablamos del liberalismo filosófico, estamos del hombre libre, de los derechos del hombre, y estamos hablando de la libertad de mercado que aparece por fuera de los feudos, ¿sí? Y que va a llevar al traste a los aristócratas y al feudalismo con la Revolución Francesa. Entonces decimos que el liberalismo no solo tampoco es eso, sino también la constitución de la República Francesa ya venía con la Revolución Inglesa, pero la República Francesa, digamos, vendría a ser el referente por excelencia de la expansión de un nuevo pensamiento del hombre libre, ¿sí? Pero no aparece allí, pero solo es efectivo cuando, ¿sí? Infortunadamente o afortunadamente aparece el tarot de Robespierre y va dirigido en la historia, hacia más adelante con la expansión de Bonaparte en toda Europa. Ese relato no me lo ahorro porque es importante para plantear el anudamiento con el discurso capitalista. Pero también estamos hablando de la República Francesa, estamos hablando también de la aparición del Estado-Nación, y el Estado-Nación es diferente a los Estados generales previos a la Revolución Francesa y diferente a la ciudad-estado de los griegos. Entonces nos encontramos con conceptos que son de ahora, pero que aparecen en el seno de la Revolución Francesa como efectiva, digamos. Por tanto, cuando decimos liberalismo, estamos hablando no solo de un sistema económico, estamos hablando de una manera de habitar, de hacer la social, que es una sociedad y que evidentemente tiene como referente la Revolución Francesa. Y que tiene unas trazas anteriores, pero igualmente es efectivo, ¿sí? Se empieza a instalar en el ámbito de la expansión y la cuestión de la sociedad francesa.
En consecuencia, digamos, la expansión se hace no precisamente inmediata, porque no tenemos internet, también hay una noción de tiempo allí, y que al extenderse dura 3 siglos. ¿Sí? Estamos diciendo la aparición de las independencias, el siglo XIX, la aparición del Estado-Nación en esos territorios, pero a nivel global también hay una reconfiguración mundial sobre la aparición del liberalismo capitalista, no hay otro, en ese momento, y además también en el espíritu libre aparecen las trazas del saber científico, ¿sí? Cuyos mojones son Galileo, Newton, ¿sí? Siglo XVI, siglo XV, siglo XVII, y la aparición también de la concepción del vaciamiento de todo el universo. ¿Sí? Es decir, estamos hablando de la físico-matemática. Cuando cuento eso, estoy hablando de lo que Kant en el siglo XVIII va a teorizar para hablar de la razón práctica. ¿Sí? Aquí en este espacio me dijeron que la filosofía, en una discusión que tuvimos, que la filosofía no tiene nada que ver con esto. Y sí tiene que ver con esto. Porque evidentemente, digamos, lo que hace Kant es ordenar el concepto de sujeto y objeto, entendido como la separación del hombre de la naturaleza, porque el hombre no se considera ya natural, y además una construcción que va a resonar y que va a caldear el espacio donde va a aparecer el psicoanálisis, digamos, ¿sí? O sea, no puedo decir que el psicoanálisis puede aparecer previamente, ¿sí?, a los relatos históricos que estoy planteando, ni la estructura que estoy planteando, ni en los elementos filosóficos que estoy planteando. Entonces, el liberalismo se extiende hacia el siglo XIX y siglo XX, pero el liberalismo tiene sus problemas, que son los picos de ganancia y caídas y pérdidas de ganancia, y que hay una suerte de lógica de la ley de la oferta y la demanda, y también hay una lógica de la libre competencia y de la libre iniciativa. Estamos hablando de liberalismo, es todo eso el liberalismo. Pero el mismo liberalismo empieza a caer en crisis, ¿sí? Final del siglo XIX, 1929, 1973 o 70, ¿sí? 2008. Son crisis del capitalismo liberal. ¿Por qué les hablo de eso? Porque, digamos, al hablar del liberalismo y el capitalismo, ¿sí?, Lacan nos habla también de la filosofía. Es decir, que estamos hablando de que ahí se cierne, ¿sí?, en el curso del amo, se cierne el pensamiento filosófico de Descartes. ¿Sí? Es decir, que Descartes no aparece porque ya se apareció la modernidad, sino evidentemente aparece un momento histórico que es importante tener en cuenta y que crea un tipo de lazo social, ¿sí?, y que se va a configurar en lo que se llama modernidad, o sea, siglo XVIII extendido hasta el siglo XXI. Ahora, por el momento, digamos, el capitalismo está fragmentado, pero después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí?, aparece una suerte de reterritorialización de Europa después de la caída de los imperios después de la Primera Guerra Mundial. Eso va a causar una depresión económica en Europa, ¿sí?, y que va a resonar en la famosa crisis del 29, que es lo que vendría a hacer pensar de que capital hay que amarrarlo, ¿sí? La crisis del 29 es resonancia de la Primera Guerra Mundial, y la segunda, algunos historiadores como Erich Hobsbawm plantea que la depresión económica aparece precisamente porque Estados Unidos tenía un doble papel. Estados Unidos entró en el 17 a última hora de la guerra y plantea sus reglas, ¿sí? Y también se enriquece, es decir, pasa de ser deudor a ser acreedor, y Estados Unidos se asusta por la presión europea y cierra fronteras y crea la Gran Depresión Económica, ¿sí?, el 29. Eso va a resonar a nivel internacional, en unos países más que otros, digamos. Y el 29, por ejemplo, también Estados Unidos, digamos, cierra fronteras, precipita la crisis y aparece una eclosión del liberalismo capitalista, eclosión. Más adelante, digamos, preocupados por esta crisis, ¿sí?, Keynes, entre otros economistas, lo que hacen es repensar qué fue lo que pasó, por qué la crisis, ¿sí? Esta cosa se me va a apagar.
Y entonces, digamos, ellos estudian el fenómeno de los países que lograron sortear la depresión, que es Unión Soviética y Alemania. Para menos, digamos, ellos plantean que es menester amarrar el capital. Amarrarlo, me refiero, es que no circule de manera libre por las fronteras. Y lo amarran, y al amarrarlo, digamos, crean los famosos estados de protección, ¿sí? Y los estados de protección vendrían a ser una salida para poder recuperar el liberalismo de otra manera. Es lo que llama liberalismo hibridado, ¿sí? Y es precisamente es que Estados Unidos asume la responsabilidad de, ante dos errores. Uno que era el tener la responsabilidad económica mundial, y la segunda era precisamente sostener la demanda, ¿sí? Porque no creó demanda y hay sobreproducción de mercancías y cae la presión. En la Segunda Guerra Mundial, Estados Unidos asume el reto, y es ser guarda de la economía internacional. Al ser guarda de la economía internacional, lo que hace es cambiar el patrón oro por el patrón dólar oro. Y no solo eso, él tiene el dominio del 50% de la economía mundial. Y además también Estados Unidos, en el tratado, en este estudio que hace Keynes, era menester, digamos, asegurar la población, a los obreros, con salud pública, educación pública, derecho al trabajo. Y de otra parte, poner límite a la ganancia. Es decir, los picos de ganancia y de renta habría que impuestarlos si se pasando un límite, y eso garantizaba el estado de protección. Por tanto, el capital no entraba ni salía a su antojo, sino era en favor de las naciones, digamos. ¿Sí? En consecuencia, digamos, en el 47 al 49, digamos, el 44 al 47, se firma el Tratado de Bretton Woods, y el Tratado de Bretton Woods crea un acuerdo. El acuerdo es sostener estados de protección, ¿sí? Uno, es decir, que el Estado es garante de la población, ¿sí? Y que evidentemente, digamos, la salud, la educación vendría a ser, ¿sí?, un sinónimo de progreso del Estado, ¿sí? Eso ya venía desde la ciudad de la Revolución Francesa, pero se hace efectivo en la Segunda Guerra Mundial. Pero no solo eso, la Segunda Guerra Mundial creó el sistema mundo. ¿Qué significa el sistema mundo? El sistema mundo implicaba crear un mismo pensamiento global a 50 años, ¿sí? Es lo que llama sistema mundo capitalista, después de 47. Y el sistema mundo implicaría es crear un mismo pensamiento a nivel global, ¿sí? Y hacer contraparte a la Unión Soviética, ¿sí? Bueno, eso dura hasta los años 70, ¿sí? Cuando Estados Unidos rompe el acuerdo por la crisis de los 70, porque participó en Israel, los árabes, en el 67 los árabes sancionaron a Estados Unidos, y Estados Unidos entra en proceso inflacionario. Y Estados Unidos lo que hace es romper el Tratado de Bretton Woods, ¿sí? Y agiliza, digamos, planes para poder recomponer la economía del capitalismo, ¿sí? Y es precisamente crear el Plan Cóndor, digamos, para asegurar Latinoamérica, que es precisamente el bombardeo de la clase de la moneda, el 11 de septiembre del 73. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué les hablo de esto en el asunto Pinochet? Pinochet bombardea y crea el primer Estado neoliberal, ¿sí? Neoliberal, ¿qué implica? Neoliberalismo, estamos hablando de un nuevo liberalismo que se creó en el 44, ¿sí? Con la Sociedad de Montpellier, y que tenía la concepción de que la economía debería estar del lado del individuo y no de las restricciones de un Estado. Entonces dice Friedrich Hayek, que crea el neoliberalismo, y dice que lo importante de la economía es favorecer el empresario, y si la democracia es un obstáculo, hay que demoler democracias, ¿sí? Y que, digamos, hay varios elementos que es menester pensar. Uno, la estabilidad monetaria es la garantía de cualquier gobierno, es decir, que no hay disciplina presupuestaria. Dos, contención de gastos sociales, es decir, disminuir el gasto social, un gasto social que se había, digamos, asegurado con el Tratado de Bretton Woods. Tres, restauración de la tasa de desempleo, creando en consecuencia unos ejércitos de desempleo, ¿sí?, de manera planificada, ¿sí? Tres, contrarrestar los efectos de las agremiaciones y las movilizaciones sociales. Quinto, disminuir el impuesto a la ganancia y la renta, ¿sí? Tres, ¿sí? Y hacer medidas tributarias. Lo voy a traducir. Primero,
quitar el presupuesto de la salud, la educación y el trabajo. ¿Sí? Antes, en el Tratado de Bretton Woods, había sido asegurado. El neoliberalismo implicaba era a garantizar la ganancia y por tanto había que disminuir el gasto social que se había garantizado en el 47. Primero, es decir, desmontar las restricciones al individuo. Dos, el capitalismo tenía, los capitalistas más ricos tenían niveles de ganancia y renta, ¿sí? Y lo que hizo el neoliberalismo fue disminuir el impuesto en tanto más rico era, es decir, en tanto más ganancia y renta, menos impuesto. Y el impuesto se recompone precisamente por la tributación que se hace a la ciudadanía en su totalidad. Y por tanto se rompen las barreras arancelarias para que los territorios estén a expensas del mercado. Eso se llama neoliberalismo. Eso se implementa en el 73 con Pinochet, con la Constitución del 80, y se exporta a Gran Bretaña y Estados Unidos. Estamos hablando del 89-90. Y de allí hay una conflagración de desmonte de democracias liberales de Estado-nación para crear una suerte de regulación de los estados, ¿sí? En Colombia, digamos, hay una obligación de crear un Estado social de derecho, pero fundamentalmente era crear un Estado proclive al neoliberalismo. Ahora, toda esta historia, permite pensar que el hecho de constituir estados implica crear sociedades, ¿sí?, donde la prohibición no es la garantía del Estado, sino la prescripción del mercado, ¿sí? Y lo digo con esas trazas porque no hemos entendido qué es el neoliberalismo, ¿sí? Y por tanto, si el Estado antes protegía a la ciudadanía, ¿sí?, el neoliberalismo orienta que no debe protegerse, sino más bien usufructar de la enfermedad y la muerte, ¿sí? Y por tanto, digamos, se cambia el ciudadano, ¿sí?, ese ciudadano que se funda con Hegel y que se hace efectivo en la Segunda Guerra Mundial, ¿sí?, se desmonta para crear consumidores. Los consumidores se inventan en la Segunda Guerra Mundial y los consumidores garantizan el consumo. Ahora, los estados neoliberales, ¿qué son? Estados que rompen los territorios nacionales, ¿sí? Y no solo eso, también cambia el estatuto del sujeto de derechos para convertir al sujeto en un consumidor. Y, digamos, plantea una dimensión que no es la organización social, sino es el consumo del individuo. Estamos hablando de decisiones estatales aseguradas por organismos internacionales como el Banco Mundial, el Foro Monetario Internacional, el Foro Económico Mundial, la OCDE, etc. En consecuencia, digamos, ese panorama político que garantiza que el neoliberalismo, ¿sí?, no cree un Estado-nación y ninguna organización social política estable, ¿sí?, porque el mercado vendría a ser el garante de la regulación de las sociedades del siglo XXI. Bueno, digamos que básicamente es lo que hace, digamos, en temas políticos, lo que llamamos el liberalismo y el neoliberalismo. Bueno, digamos que cuando pensamos esto, también tenemos que pensarlo en una concepción del mundo. Y la concepción del mundo, digamos, podemos verlo como la pantalla de la modernidad. Entonces voy a desarrollar esto. La modernidad, recordemos que la modernidad, siglo XVII, no es algo que aparezca así en abstracto, sino es prácticamente el proyecto de la burguesía francesa y el proyecto de la Ilustración europea, ¿sí? Es decir, y es el dominio de la tierra a partir del capital original y la relación social a partir de la disposición, ¿sí? Es decir, la burguesía es la que tiene el medio de producción y los trabajadores no tienen medio de producción. Eso se llama capitalismo, ¿sí? Embridado, neoliberal, salvaje, es el mismo. Uno más regulado que otro. Y la modernidad vendría a ser una época creada y semejanza de la burguesía. Bueno, la modernidad ha constituido, a partir de la filosofía cartesiana, la hipótesis de la certeza del pensar del hombre como respuesta a los interrogantes que arroja el mundo.
Para Heidegger, la modernidad es la única época que ha concebido al mundo como imagen, y el hombre se ha convertido en sujeto. Pero decir mundo e imagen necesita varias aclaraciones. En primer lugar, mundo es lo existente en su totalidad, y cada época tenía una idea al respecto, pues ha definido la existente a partir de una determinada concepción de verdad, la cual ha servido de fundamento para que el hombre se ubique respecto a ella y por definir desde allí lo que es el mundo y lo que es la realidad. Este hecho, que implica además hacer juicios de atribución y de existencia de todo aquello que existe, de lo ente, lo hace sentir más seguro, si se puede decir así, de la vida. De allí derivaría la relación de lo existente, la realidad y la necesidad de construir intelectualmente una concepción del mundo. Decía Freud, en un texto que se llama Entorno a Cosmovisión, que la noción de Weltanschauung es una construcción intelectual que soluciona de una manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia. Cuando decimos unitaria, no estamos hablando de uno por uno, estamos hablando de una sociedad. Y no sobra decir que la sociedad no se crea ex nihilo, sino la sociedad implica unos dispositivos institucionales que permiten instalar un tipo de pensamiento. Estamos hablando de las sociedades de la época clásica, las sociedades medievales y las sociedades modernas. Y, a mi juicio, cuando uno lee el texto de Freud, Freud lo sabe. Porque él habla de que es una construcción intelectual que soluciona de manera unitaria todos los problemas de nuestra existencia. A partir de una hipótesis suprema. Dentro de ella, por tanto, ninguna cuestión permanece abierta y todo lo que recaba nuestro interés haya su lugar preciso, cierra comillas Freud. De nuestra parte, podemos decir que prácticamente la historia del pensamiento de la humanidad ha sido constituida a partir de la dialéctica de nombrar aquello que le resulta insoportable. En esa experiencia, que es el encuentro con lo real, lo enigmático, lo cual ha permitido construir un saber que le ha permitido a la humanidad sofocar su angustia. Es dialéctico porque explica lo desconocido mediante lo conocido y viceversa. Es menester subrayar que esos encuentros son con la naturaleza, entendida esta como un real que emerge como un acontecimiento, un asalto, por tanto, no es previsible, que angustia. Emerge y crea rupturas mediante acontecimientos que dejan huella y el hombre las señala y las ordena. Por tanto, cuando decimos que la emergencia de lo enigmático le ha permitido al hombre construir un saber y poder allí tranquilizar al encuentro angustioso, nos estamos refiriendo que el hombre, al encontrarse con aquello que le resulta insoportable, que bien puede ser sus propias huellas, o bien acontecimiento del universo, que escapa a sus intenciones, pues no hay nada que lo nombre, estamos diciendo que esta construcción le va a permitir nombrar la realidad. Pero no es un asunto de un solo hombre, sino que implica una relación social, pues dentro de las dificultades que tiene el hombre con sus encuentros, ha sido en primera medida el encuentro con el otro. Y por tanto, para poder vivir juntos, ha tenido que tramitar este encuentro reconociendo al otro como semejante. Por dichas razones, se plantea que la concepción del mundo deriva precisamente de saber que permite definir qué existe y qué no, en razón a que lo que existe se le atribuye un lugar en el marco de lo posible, mientras que hay algo que queda por fuera de ese marco inexplicado e inexplicable, pues que no responde a la lógica de determinada concepción de mundo y que, repito, está relacionada con una determinada concepción de verdad. De otra parte, la noción de imagen de la modernidad tiene estatuto disímil a través de las épocas y en diferentes épocas, en virtud de que el hombre que se constituye como sujeto por primera vez, dado que se arroga al pensar y por tanto se diferencia de todo aquello que no lo hace, este hecho hace que el hombre se separe de todo lo existente, que es lo que les decía usted anteriormente, lo que es el sujeto y el objeto, ¿sí? Antes, por ejemplo, en la Edad Media, el hombre es parte de lo existente y por tanto no está separado, es parte de la creación divina. Pero en la modernidad, el hombre, al pensarse a sí mismo, se erige como sujeto, como ser, porque sujeto, la traducción de sujeto es sustancia, y sustancia es una categoría del ser, y por pensar es un ser, y por tanto, digamos, se separa la naturaleza y pone todo ante sí. En consecuencia hay una ruptura, es lo que llamaría la representación. En filosofía, la representación es la relación entre sujeto y objeto. ¿Y objeto qué es? Es lo que está al frente, está arrojado al frente, es objeto, ¿sí? Sujeto es lo que subyace, ¿sí? Y por tanto, cuando decimos sujeto, en una charla no estamos hablando del sujeto del psicoanálisis, estamos hablando del sujeto de la filosofía kantiana, ¿sí? Ese sujeto de la filosofía kantiana, que es la razón, va a ser subvertido por Freud, por Lacan, ¿sí? Pero en principio, vamos, el sujeto de la razón es lo que le da garantía a ese hombre que piensa asegurar el objeto que tiene al frente.
Pero digamos que eso es siglo XVII, ¿sí? Descartes, el mojón con Kant, pero Kant no es cualquier filósofo. Kant es hijo de comerciantes, es decir, hijo de burgueses. En el triunfo de la Revolución Francesa, por ejemplo, digamos, asegura, digamos, el pensamiento que permite que la burguesía se sostenga, que es Descartes, y que después de la Primera Guerra Mundial, Kant cobra importancia, digamos, absoluta en el pensamiento de la modernidad. ¿Sí? Y es precisamente la manera como se construye un pensamiento a partir de la relación entre sujeto y objeto. Ahora, digamos que esto vendría a ser como las trazas del pensamiento y además la manera como la ciencia constituye el saber de eso que está al frente. ¿Sí? Que eso se va a constituir como un sistema, ¿sí? Un sistema y que, como les decía anteriormente, el sistema va a ser organizado, ¿sí? A través del tiempo y la manera como el capitalismo se va configurando en 3 siglos. ¿Sí? Y cómo en el siglo XX, a partir de la Segunda Guerra Mundial, se construye como un sistema mundo, sistema capitalista y un sistema de lo que llamaría Heidegger como la Gestalt. ¿La Gestalt qué es? Es una estructura de emplazamiento, una red de disponibilidades. ¿Sí? En consecuencia, digamos, lo que también llama Lacan aletósfera. Que la aletósfera, les quiero como subrayar, recordar rápidamente, aletósfera es una palabra que crea Lacan en el siglo XVII. A mi juicio, Lacan toma eso de Heidegger con la estructura de emplazamiento. Aletósfera es una palabra de que tiene, es un neologismo que hace Lacan, partiendo de la palabra alicia en griego, que es lo que se oculta, y que evidentemente eso es propio de la época clásica, y atmósfera. Pero la atmósfera es una construcción de un saber moderno, o sea, antes de que la química o la física hablaban de atmósfera, se habla del éter. Por tanto, atmósfera es un significante de la ciencia, que está compasado, repito, por el ideal económico, por el pensamiento moderno, ¿sí? Y la ciencia positivista francesa e inglesa. Es decir, que estamos hablando de que no son cosas desilvanadas, sino que hay una construcción del pensamiento ordenando el enigmático del mundo, pero que está en desarrollo de una sociedad y una instalación de un pensamiento de la sociedad. Lacan, cuando habla de aletósfera, entonces toma una vía, que es atmósfera, que es una palabra científica, y alicia, que es lo que se oculta. Y alicia es como la traducción de verdad en los griegos, del griego latín, fundamentalmente significa desocultar, pero la noción de verdad de la antigüedad sería un desocultamiento. Para Lacan, desocultamiento es un desocultamiento de la verdad científica, es decir, no se desoculta lo enigmático sin trazas de lo científico, lo que se desoculta es, ¿sí?, los significantes de la ciencia, que ya vienen acompasándose en la ciencia, y la ciencia sí está en la parte del sistema educativo, o sea, si ordenamos los dispositivos. Entonces, cuando decimos aletósfera, estamos diciendo que hay una atmósfera hecha de significantes de la ciencia. También se compasa con lo que plantea Heidegger con la época de la imagen del mundo, que es un sistema, la realidad es un sistema de campos de objetos. Y esa realidad, como sistema de campos de objetos, se organiza, ¿sí?, a tal punto que se constituye como un sistema de objetos disponibles a la demanda, ¿sí? Es decir, estamos diciendo que el capitalismo viene del siglo XVIII, ¿sí?, a pesar que hay mercado de objetos, no es un sistema de objetos, pero a medida que entra en el sistema mundo, los objetos están organizados como un sistema, ¿sí?, un sistema organizado de objetos. Pero los objetos no son cosas, no son elementos que se ven. Los objetos son preguntas que hace el hombre frente al enigmático. Por ejemplo, si yo pregunto por la psique, ¿sí?, la modernidad me exige crear un campo, un sector, ¿sí?, un pedazo de la realidad que me permita indagar eso que está al frente mío, que es un objeto, ¿sí? Y por tanto, ese objeto debe tener unas características,
que es poder ser comparada con lo universal. Cuando decimos que es comparada con lo universal, estamos diciendo que la ciencia se nutre precisamente por una comparación de lo singular con lo universal, bien sea la físico-matemática, bien sea con las taxonomías biológicas, o bien sea con los archivos históricos. Si vamos así, vemos cómo se construye el pensamiento, pero también cómo se constituye un sistema de campos de objetos. Es decir, la realidad moderna se ha constituido como un sistema de campos de objetos en su totalidad, ¿sí? Y eso es supremamente importante. ¿Por qué? Porque al crearse un sistema de campos de objetos, estamos diciendo que la realidad dejó de ser ingenua, ¿sí? Y cuando decimos que la realidad dejó de ser ingenua, estamos hablando de lo que es la realidad, ¿sí? La realidad para la modernidad. La realidad para la modernidad es que todo lo que exista debe ser certificado como existente. Y si es existente, debe ser objetivable. Es decir, para que sea objeto, debe ser comparable con lo universal, con las taxonomías o con la historia. Por tanto, digamos, ahí se excluye el psicoanálisis. Porque el psicoanálisis, digamos, si bien nace con la ciencia, hace una pregunta por lo singular en su propia lógica. Y por tanto, la ciencia no acepta un campo que sea lo singular. Y por tanto, queda excluido. Ahora, de otra parte, Lacan, como Freud, plantean precisamente que el sujeto crea realidad, ¿sí? Y Lacan, ¿sí?, aventura lo que después se llamará el nuevo Romeo. Entonces voy a leer algo al respecto. Son las 4, no me demoro mucho. Tenemos unos 20 minuticos y ya. Si no es mucho, ¿no? Bueno. Con Lacan hemos entendido que la realidad es la intersección de tres registros, de tres anillos que son dinámicos: lo real, lo simbólico y lo imaginario. Es decir, que la realidad se constituye como una organización de lo real a partir de la constitución del sujeto en relación con el otro, mediante la construcción de aparato psíquico. Lo que yo expuse de una manera casi farragosa ahora, estamos hablando de la realidad moderna, que es una realidad objetiva, que está organizada, que es un sistema mundo, que es un sistema científico y que está en expansión, ¿sí?, que ahora lo llamamos como globalización, ¿sí? La globalización es la extensión y la expansión del capitalismo a nivel global y el pensamiento pragmático estadounidense, ¿sí? Pero entonces aquí estamos hablando de la realidad cuando se introduce el sujeto. Antes está por fuera, el psicoanálisis plantea una realidad considerando el sujeto. Para Lacan, la realidad se constituye como una salida expedita que tiene el niño ante la imposibilidad de responder a la exigencia del otro, debido a su prematuración biológica, por lo cual es conducido por el otro, bien sea la madre, bien sea las provisiones, las ideas sociales, la cultura, y por los desfiladeros del significante. El lenguaje como recurso único para vivir. En este camino se organiza la carne viviente en relación al otro. En principio, un lugar ocupado por su madre, como imagen, que permite la constitución de lo imaginario, donde su yo, su cuerpo, el semejante, el otro, el mundo, se organiza para resolver el problema de su prematuración, para luego ser reorganizado nuevamente por lo simbólico, mediante las provisiones de sus pulsiones, permitiendo con esto la autonomía del sujeto en una dialéctica entre separación y alienación del otro. La historia, la cultura, pudiendo con esto constituir un vínculo con el otro que le demanda restringir su satisfacción pulsional para poder vivir con el semejante. Pero esta elaboración no se puede quedar en el plano del sujeto, sino viene a constituir la realidad donde el sujeto está inmerso, y que, si se puede decir, reedita el origen del hombre y la humanidad en cada nacimiento. La relevancia de proponerlo estriba en que, a pesar que la realidad subjetiva empalma con esa realidad material, en términos freudianos, no logra sofocar lo real que escapa a esa organización, lo cual asalta, acontece, emerge como lo enigmático, como lo insoportable. En el marco de esta estructura, el avance del capitalismo, la ciencia y la técnica, especialmente la implementación del modelo neoliberal, ha puesto en tela de juicio la manera en que se regula el vínculo social de esta época. Porque antes se regulaba con la ley del padre, la iglesia, el feudalismo, ¿sí?, y hacia atrás con los dioses, digamos, en la regulación de un amo, digamos.
Pero, digamos, con ese proceso histórico ya al principio, estamos hablando que la misma modernidad ha creado una manera de crear la social, pero rompiendo, ¿sí?, el garante o planteando, ¿sí?, un desmonte de eso que pone límites. Que decimos es capitalismo, ciencia, técnica. Y especialmente la implementación del modelo neoliberal, que ha puesto en telejuicio la manera en que se regula el vínculo social de esta época, ya que ha puesto la satisfacción individual sobre el derecho colectivo, lo cual facilita la ruptura de aquello que regula la satisfacción personal, la satisfacción del individuo, y facilita el desencadenamiento de fenómenos antes no vistos. Se presenta un desbordamiento de lo real. Eso quiere decir que lo simbólico, es decir, aquello que regulaba el vínculo social, deja de operar y por tanto se resquebraja, facilitando la ruptura de los límites de la satisfacción individual. Pues recordemos que la ley social de los estados de protección en los países capitalistas y de las restricciones características del socialismo se caracterizaban por la legislación de la prohibición de la satisfacción individual, lo cual favorecía el derecho público y prevalecía este sobre el individuo. Ahora, los simbólicos están aprietos, puesto que no regula lo suficiente y por tanto se presentan fenómenos que el arte señala con la manera tan particular que se da en nuestros días, descorriendo esa dimensión estética de la representación, dejando atrás la belleza y lo horroroso para hollar su acto en lo incomprensible, sobre todo cuando aparece el dominio del mercado. Es preciso señalar que cuando nos referimos a la representación, ¿sí?, estamos hablando de el par sujeto y objeto, pero también la subversión del psicoanálisis introduce que es sujeto y objeto, no es sujeto de la conciencia, ni un objeto del razonamiento, sino estamos hablando de un sujeto, ¿sí?, tachado en relación a un objeto A, un objeto perdido, digamos. Y que hay una subversión en la modernidad, y que el psicoanálisis lo señala, así mismo como el arte. A final del siglo XX, lo dijimos más arriba, lo simbólico no opera como antes lo hacía. Se puede ubicar las crisis de los países capitalistas con la ya mencionada Gran Guerra, el 14, y sus subsecuentes efectos del 29, con la crisis económica, la cual hará serie hasta nuestros días. Exigió que los países capitalistas le pusieran restricción al capital, el cual circulaba libremente, y exigió una suerte de pacto para regular después de la Segunda Guerra Mundial, como dije anteriormente, con el Tratado de Bretton Woods. Digamos que eso es más o menos una suerte de acompasamiento de la realidad científica moderna y la manera como el psicoanálisis subvierte, ¿sí?, esa realidad con haber introducido un sujeto al inconsciente en eso que llamamos el nuevo Romeo. Y digamos, ya para acotar un poco la charla ya larga, quisiera plantear esto del consciente es lo político, ¿sí? Yo parto de la definición de la polis griega. El hombre en Grecia es un son politicón y cobra su principio vital a partir de relación con el otro. Es decir, si un hombre en Grecia no tiene una ciudad al lado, el hombre no existe. Es decir, que la garantía para que el hombre sea hombre necesita tener una polis al lado. Los periecos, por ejemplo, en Grecia, por ejemplo, cuando quedan solos después de una guerra asolada, ellos buscan ciudad para que lo adoptaran. Y ahí cobra el estatuto de son politicón, o sea, político, o sea, hay un lazo con el otro. Bueno, y entonces lo encuentro en Marx y lo encuentro en el psicoanálisis. En Marx porque dice que el hombre es hombre si se relaciona con la tierra, en la acción de bienes de consumo como la comida, como el traje y como el techo, y con el otro. O sea, hace el otro colaborador de largas jornadas. Y para hacer relación con el otro, necesita pactos. Y para hacer pactos, necesita tener pérdidas, ¿sí? Es decir, es un voto en Marx. Y también el psicoanálisis. Pero cuando Lacan habla en contexto de lo político, me pone a pensar otro poquito, que lo acabo de leer y ya termino con eso. Lo nombro inconsciente de lo político, la máquina del discurso. El inconsciente de la política es el apotema de Lacan en el Semanario 14, en tanto que el inconsciente es producto de la relación entre el sujeto con el otro, pero además, en el transcurso de su obra, plantea que el inconsciente se realiza en relación con el otro, sexo, y para culminar con la ausencia de relación sexual y la interposición del objeto A. Esta frase, si bien parte de la definición de fantasma, dado que este es lo que une a los hombres entre sí, lo que los enfrenta, se explica con la lógica que, en ese caso, lo que quien habla Lacan, va a articular, que es la lógica del fantasma. Se puede decir entonces con Lacan
y ulteriormente con Jacques Miller, que el inconsciente es lo que une y opone a los hombres. Pero en el estatuto del inconsciente, no estamos hablando que lo político es el inconsciente, estamos diciendo que el inconsciente es lo político. Con el estatuto que se tiene en los griegos con la polis y además en relación a la creación de pactos, que es el origen de la humanidad en lo que llamaría Freud con Entote y Tabú. Pero aquí, digamos, es mucho más difícil a mi juicio, pero también esclarecedor si se logra entender. Se puede decir entonces con Lacan y últimamente con Jacques Miller que el inconsciente es lo que une y opone a los hombres. El inconsciente obedece a la social en razón a que no hay relación sexual. En la actualidad, lo que está presente no es el deseo del otro, sino de la demanda de la política, la cual, cabe meditarlo, es la extensión de la guerra por otros medios, como lo dijimos más arriba, esta parte me la salté, parafraseando a Hannah Arendt. Recordemos que Clausewitz, teórico de la guerra, dice que la guerra es la política por otros medios, pero Hannah Arendt subvierte eso y dice que la política es la extensión de la guerra por otros medios, porque ella plantea que la guerra, que el siglo XX lo que ha hecho es que ha habido una afinación tecnológica de los instrumentos de guerra y que la política ya no puede tener eso y que la política está subsumida a los derroteros de la guerra. Y eso lo plantea en un texto pequeño que se llama Sobre la violencia. Repito ese párrafo. En la actualidad lo que está presente no es el deseo del otro, sino la demanda de la política, la cual cabe meditarlo de la extensión de la guerra por otros medios, como lo dijimos más arriba, parafraseando a Hannah Arendt en su pequeño texto Sobre la violencia, bajo la forma de la democracia y el mercado como valores a los que está atado el bien del sujeto. Jacques Miller, en su comentario sobre el inconsciente de la política, alude a descifrar la máquina que funciona en estos. Máquina, la traducción es el discurso es un aparato o una máquina, ¿sí? Que tiene como efecto el sujeto. Que evidencia el sujeto, perdón, que funciona en esos tiempos de globalización de la civilización de nuestros días. Si bien en diferentes textos de la obra de Lacan se ha planteado que el discurso del amo es el discurso del inconsciente, es menester pensar cuando este discurso se produce una inversión de los elementos del lugar del discurso. Se podría decir que en lugar del padre, la lógica del todo fue instituido por el no todo, pero esta vez no se trata de la falta, sino de que no todo está prohibido y que la lógica de la prescripción ha desbordado los límites. En el plano social se dimensiona como hay una suerte de eclosión de la organización social, es decir, que la organización ya no consiste como se hacía hace 30 años, 40 años, porque esta exigía la pérdida como condición de constituir los acuerdos y pactos. Sin embargo, vemos con frecuencia que la opinión desborda el concepto, el prejuicio desborda el razonamiento prudente. Es más, hay un rebajamiento de la función paterna que es la que permitía la estabilidad, digamos. Pero su rebajamiento implica el desencadenamiento de la lógica del no todo, repito, pero no de la falta, sino de aquello que no tiene límite, que no permite la totalización. Ya los objetos no tienen atributos que puedan permanecer estables durante un largo tiempo, sino que son pobres y la experiencia con ellos efímera. Lo que interesa es lo nuevo, mientras que lo viejo se torna aburrido y obsoleto. Como lo diría Marx en su manifiesto, todos los óleos se parecen en el aire. La cita es más larga. El discurso capitalista es la promoción del sujeto sin referencias. En función de este discurso, los sociólogos han planteado la relación estrecha entre individuo y globalización, lo cual afecta el lazo social, los modos de vivir que han planteado una vida cada vez más distanciada con los otros, a la sombra del discurso de las diferencias entre agrupaciones donde se muestra cada vez más una suerte de cadencia de la organización social, constituyendo una suerte de zonas restringidas de certezas en pequeña escala, que pueden pensarse como una renovación del narcisismo de las pequeñas diferencias con el aterrador resultado de eliminar al otro, el extraño, al diferente, en tiempos donde lo que aglutina ya no es el S1, la identificación de significantes amos, sino de objetos del mercado. Este discurso máquina ofrece nichos de micrototalidades que ofrecen cierta estabilidad y restituyen cierto dominio, el cual está delimitado por ciertas zonas de objetos donde hay un campo muy restringido del saber. Bueno. Y ya ahora sí termino de verdad con 6 puntos que los propuse en un texto de hace como 6 años, caracterizando la globalización. Globalización reduce cualquiera a la de prójimo en la perspectiva planteada por Lacan, es decir, el prójimo es la inminencia intolerable del goce, la que puede conducir a 2 destinos. En uno, el sujeto es ubicado en un lugar que puede conducir a un final fatal, como es el caso de su eliminación en las políticas de desposesión, que lo excluyen para que el otro ocupe su espacio vital. 2. Se presenta una universalización imaginaria,
Esto implica la eliminación del tercero, por lo tanto, la dialéctica imaginaria amigo-enemigo, que reduce al opositor a hacer algo diferente a su semejante. Por ejemplo, un terrorista que no merece la justicia en cuanto se le despeja de su estatuto de sujeto para ser ubicado en el lugar de los segregados y los repudiados. Otro punto, pone en peligro la soberanía de los Estados-nación, los cuales están inscritos geográficamente en espacios definidos. Es el caso del levantamiento de los límites, no solo de los territorios, en su estatuto de paisaje, sino en términos del derecho de ser usufructados por la nación. Nos sobra recordar que la nación en Hegel es la sociedad conformada por ciudadanos regulada por la ley del Estado. Otro punto, la globalización no funda comunidades, sino centros comerciales, y hace el ciudadano un consumidor al que introduce en la relación vendedor-comprador. Alguien que satisface sus pulsiones de manera silenciosa e individual sin ceder a los límites. La globalización hace uso de la información y manipula con la opinión, consecuentemente a los más media, y se establece como un otro incólume, una mediación, una derivación del saber absoluto. Lo global entra en contradicción con lo local, y pues esta contradicción desde lo global influye en la historia y lo singular. Y la globalización pone en tela de juicio el pacto entre el ciudadano y el Estado, y se pone al servicio de oligarquías camufladas. El confort de la burguesía financiera fagocita la seguridad social de los estados en el ámbito mundial. Y ya el último párrafo, podemos decir que la aparición de esa máquina se presenta con la fundamentación de la ciencia, en su esencia técnica moderna, lo cual le da un giro no solo a la ciencia, sino a la manera tan particular como el sujeto se ubica en su relación con el otro. Sabemos desde Heidegger, lo que también se ve en Marx, que el sujeto se posiciona ante el objeto en cuanto sabe de él, lo cual provoca la extracción de sus energías y su acumulación hasta las últimas consecuencias. Es lo que el pensador alemán llamó Gestell, y esto nos permite entender su crítica a la modernidad, pues el sujeto está olvidado desde el inicio mismo de la época. Hay otro elemento ahí, pero yo quiero terminar porque ya me comí mucho tiempo. Entonces dejo eso para ustedes. Bueno, Juan Carlos, muchas gracias. Entonces, pues esa diferencia que nos has hecho entre el liberalismo y neoliberalismo, la relación con el capital, con el sujeto y el objeto. Damos entonces paso a los comentarios, preguntas que los asistentes quieran hacer. El neoliberalismo aparece en el 44, no después de la caída del muro de Berlín. El neoliberalismo, según los entendidos, el neoliberalismo aparece en el 44 como propuesta que hizo Hayek con la Sociedad Montpellier, y los países no la aceptaron, porque era inoportuna, precisamente porque el liberalismo había causado estragos. Aparece precisamente con la ruptura del Tratado de Bretton Woods, pero Estados Unidos ya había anticipado 20 años antes, ¿sí?, la creación de economistas neoliberales en la Universidad Católica de Chile, agenciados por Friedman, años 50. Y esos economistas fueron los que asesoraron a Pinochet para la implementación de la y posteriormente Friedman lo exporta mediante a Gran Bretaña 89, porque Gran Bretaña estaba endeudada con el FMI. Pero también hablemos también de qué pasa con Deng Xiaoping en el marco de los 80. Lo que pasa es que, digamos, yo estoy en desacuerdo de que el nacionalismo apareció después de la caída del muro de Berlín, sino que ya estaba previo porque había un problema de ganancia que se perdió después de la Primera Guerra Mundial, ¿sí? Entonces había una pregunta sobre el capital que yo quiero dar un punto ahí, pero para que discutamos después, si quiere, que el capital no es el capital no más, sino estamos hablando de la vectorización de las pulsiones, ¿sí? Eso hay que verlo con cuidadítico, pero el capital no es una cosa abstracta. El capital es un valor derivado de una energía indistinta, como plantea Marx. Esa energía, ¿qué es? ¿Sí? Así como plantea también Freud con respecto a la energía de la pulsión, ¿sí? Con eso hay que pensarlo, porque de todas maneras se está configurando de que algo está por fuera del control de los pactos. Pero cuando el objeto se hace extensivo, casi cada uno por orientación del Estado, ¿sí?, estamos hablando de la aparición precisamente de esta suerte de discurso capitalista que Lacan anuncia en los 70s, ¿sí?, y no por la caída del muro de Berlín, ¿sí? El muro de Berlín viene a darle un aire al neoliberalismo, porque el neoliberalismo fracasó, pero permitió
posicionarse como un pensamiento ideológico. Es decir, ¿cómo lograr que aflore la singularidad? Y tal vez la esperanza estaría, bueno, la filosofía, el arte, pero pensaría yo que qué singularidad subjetiva pondría el psicoanálisis para poder plantear ese rescate de lo simbólico, de lo subjetivo, y que lo real no nos apabulle, no porque se le huya a lo real, sino que se pueda palabrear como alternativa. No me quiero extender más esa pregunta. Pero, Julio, con respecto a eso, digamos, caracterizamos que es lo singular, ¿sí? Lo singular, digamos, es lo que no tiene medida ni tiene comparación, ¿sí? Hay tres conceptos que plantea Kant, que es lo universal, lo particular y lo singular. Estamos hablando de un concepto que permite hacer juicios. Lo universal es todo aquello, ¿sí?, que puede ser comparable. Lo particular son aquellos grupos que no están dentro de lo comparable, pero en sí mismos se parecen. Y lo singular que no tiene medida. Cuando decimos lo singular, estamos hablando de lo raro, no habitual. Ahora, el campo de la ciencia, desde que nace la ciencia moderna, en el siglo XVII, lo singular, digamos, para que tenga caracteres de ciencia, debe ser regulable. Por ejemplo, la ciencia, la físico-matemática, se construye a partir de las regularidades de la observación. Todo lo variable que no tenga una regularidad simplemente no se tiene en cuenta. En consecuencia, las leyes de físico-matemáticas parten de la regularidad de la naturaleza, ¿sí? Así como las taxonomías biológicas, ¿sí?, que son taxonomías, no son exactas, pero se pueden aglutinar por propiedades, desde el filum hasta la especie. ¿Listo? Lo singular, si aparece lo raro, lo habitual, se compara con lo universal. Al compararse con lo universal, debe ser incluido universal y pierde su lógica propia, ¿sí? O bien entra para validar lo universal, o bien entra como excepción. Ahora, el problema del inconsciente, ¿cuál es el problema del inconsciente? El problema del inconsciente es que el inconsciente no puede ser comparable, ¿sí? El inconsciente implica el caso por caso. Por tanto, esos son los reparos que tiene la ciencia moderna con respecto al psicoanálisis, a pesar de su rigor científico. Ahora, cuando decimos lo singular, es que lo singular no va a salvar el mundo. Lo singular enuncia algo que no se quiere leer ni escuchar, es lo enigmático, lo raro, lo habitual. Pero evidentemente, cuando decimos que una deflagración, una conflagración de los estados, estamos hablando de la ruptura del lazo social, en tanto que el objeto del mercado circula libremente y el objeto del mercado crea la ilusión de satisfacción en cada uno. Ahora, el ciudadano y el consumidor, si no está dispuesto a perder, ¿sí?, si son los deberes en el marco de los derechos, pero el consumidor no está dispuesto a perder nada. Ese es un problema. Lo que hace Lacan, a mi juicio, es introducir en el ámbito de la epistemología científica lo singular y lo descompleta. Entonces lo ven en el dúo Romeo, lo ven en los discursos, ¿sí? Y evidentemente lo singular introduce lo que llamaría Heidegger la sombra, es decir, el cuestionamiento frente a la representación físico-matemática, ¿sí? Es eso donde el psicoanálisis, a mi juicio, aporta, aparte la clínica. Porque esto de la globalización del no todo, no el todo en tanto falta, sino el no todo en tanto que no hay límites, el psicoanálisis tiene que pensarse su clínica desde lo real, ¿sí?, que es la clínica última de Lacan. Porque es allí donde permite tener ciertos giros. Y por supuesto, el psicoanalista no es alguien que está ajeno al lazo social. El psicoanalista tiene un acto político afuera. Si sabe el sujeto, su acto implica también una serie de pérdidas y también una serie de límites. En el ámbito universitario, en la clínica misma y en los efectos de la clínica. Yo creo que hay que pedirle al psicoanálisis que se tome el poder porque perdería su estatuto. Pero el psicoanálisis sí está enunciando de que hay un punto real que es menester no tapar con los objetos, sino es menester preguntar sobre eso, esa emergencia de lo real. Sabiendo, por ejemplo, lo que el psicoanálisis ha planteado con respecto al lazo social, porque el lazo social en su seno tiene un núcleo cruel. El hecho de que un vínculo, de un lazo social se rompa, por el que el Estado no se regula, hay un desencadenamiento de la crueldad.
Entonces, estamos en serios líos. Cuando un Estado no regula, estamos a expensas al uno por uno, ¿m? y la pulsión de muerte se revierte contra el semejante. Pero si alguien tiene un tratamiento sobre eso, sobre ese núcleo cruel del fantasma, es posible que haya otro tipo de cosas. ¿Entiendes? Eso no es una cosa que se pueda decir como una especie como de promesa de salvar al mundo, pero sí hay un enunciado de que hay un real que es necesario como pensar más allá del estatuto científico. ¿Qué nos enseña Argentina en el 2001? ¿Sí? Estamos hablando de un hecho concreto, material e histórico. Argentina, antes del 2001, era como Colombia, un estado juicioso con el FMI. ¿Sí? Está endeudado y había un dominio fuerte de la banca. Cuando en el 2001, por ejemplo, aparece la crisis, los ahorradores, ¿sí?, al salvar sus ahorros, que era pequeña burguesía, intentan retirar sus ahorros y resulta que no hay nada. ¿Sí? Hubo bancarrota de los bancos y los bancos huyeron de Argentina. En el proceso de 2001 hasta la constitución de los Kirchner, por ejemplo, era restitución del Estado Nacional de Protección. Es decir, cuando decimos Estado, necesitamos saber cuál tipo de Estado. Un Estado-nación, un Estado administrador. El Estado-nación, fundamentalmente, y eso planteado por Hegel, y digo Hegel porque es un concepto que los estados a través de la historia han ostentado y han discutido. Voy a clarificar. Estado es la Constitución, es decir, el conjunto de deberes, derechos, ¿sí?, en relación a la nación. La nación son ciudadanos, es decir, hombres libres que piensan, hacen sus propios entendimientos y la decisión del otro. Eso es kantiano. Y país es el territorio. La Constitución definiría deberes y derechos de la nación, no de los ciudadanos, hacen uso del territorio. Eso es más o menos la definición en términos políticos. Cuando Argentina, por ejemplo, era un Estado neoliberal, ¿sí?, es decir, había concentración, la banca estaba libre, el gasto social se había disminuido, había prerrogativa de las multinacionales y la inversión extranjera. Cuando los Kirchner revertieron el neoliberalismo para ser un país liberal, es decir, hicieron un estado de protección, volvieron al Tratado de Bretton Woods, es decir, garantizar el gasto social para proteger a los más vulnerables, es decir, el papel del Estado. Porque el Estado vive y pervive por los impuestos que pagan los ciudadanos. Y el impuesto lo que hace es redistribuir el impuesto en seguridad. Eso es fundamentalmente eso. Es el retorno al impuesto. El Estado neoliberal lo que hace es desmontar la protección, el gasto social, y lo pone a disposición de la banca internacional o la inversión extranjera, incluso la enfermedad y la muerte. Entonces ya no son derechos, sino son objeto del mercado, y por tanto hay una regulación de un pacto. ¿Cuál es el pacto? De una sociedad, que la sociedad debe perder algo, que son los deberes, y en relación al otro. Mi libertad llega hasta un punto. Y eso viene de la Revolución Francesa. Entonces, el neoliberalismo lo que hizo fue forzar, ni más ni menos, forzar la satisfacción del individuo en el consumo, pero de cara a la inversión financiera. Por supuesto, la inversión industrial y la comercial, ¿sí? En consecuencia, cuando hablamos de Estado nacional, implica su papel de protección de los vulnerables. Ese dato es importante, ¿por qué? Es lo que llamarían los antiguos el hospedaje. El hospedaje recoge la súplica o al suplicante para protegerlo y dar garantía de vida y dignidad, ¿sí? Un Estado debe dar hospedaje a los ciudadanos, ¿sí? Es decir, protegerlos. No porque es un padre, lo que pasa es que el Estado es el pacto. El Estado, la Constitución es el pacto. ¿El pacto de quiénes? De los ciudadanos. El Estado no es nadie, el Estado es el pacto. Cuando el pacto se desmonta el lazo social. Y el semejante deriva o deviene un objeto. Ahora, si nos metemos con lo que plantea Freud o lo que plantea Lacan, ¿sí?, en lo que respecta al semejante, ¿sí?, en lo que respecta al prójimo, veremos una cosa atroz. Porque, parafraseando a Freud,
la criatura humana no es una criatura tierna, neta de amor, sino es una criatura que no dudaría de hacer del otro un objeto sexual sin consentimiento, un objeto de la humillación, la tortura y muerte. Por tanto, si se rompe el pacto, ¿sí? La pregunta es ¿por qué se rompió el pacto? Porque aparecen objetos y hay sobreproducción de objetos y circulan esos objetos con una suerte de promesa de satisfacción, cosa que no es cierta, pero el objeto satisface pulsiones. Entonces el asunto es ¿cómo definimos el Estado-Nación? Argentina ha enseñado varias veces, una, la crisis de 2001 con los Kirchner y la institución de Macri y la aparición de Fernández, que es la restitución del estado de protección. Y no quiere decir que el capitalismo se elimine, sino que es la restitución del pacto en tanto poner límite a la banca. Eso está en el acuerdo de paz de las FARC con el Estado, con la burguesía colombiana. Que el pacto no fue cumplido. Entonces, cuando hablamos de discurso capitalista, estamos hablando de una manera, una modalidad de hacer lazo con el otro, ¿sí? De una manera desmedida, propiciada además por los dispositivos institucionales de los estados neoliberales. Entonces, porque el Estado no es una cosa abstracta, son sujetos. Entonces, es lo que yo aporto con respecto a eso. Algo muy breve, perdón, Nelson, algo muy breve. No es gratuito que Argentina y Francia, ¿sí?, hayan retrocedido. Macron retrocedió con el coronavirus las medidas neoliberales. Y Argentina retrocedió, y en ambos ámbitos está el psicoanálisis. Ni más ni menos, son las dos ciudades que tienen más difusión de psicoanálisis a pesar de los intentos de desmontar la institución analítica. Buenas tardes. Mi pregunta es más una pregunta por lo que se me estaba hablando sobre esa idea de cómo todos los sólidos se desvanecen en el aire y cómo precisamente todo se reduce prácticamente al valor al dinero últimamente y las demás cosas pierden, cualquier otro estatuto del objeto pierde digamos su capacidad y todo tiene que ver es con el dinero y como en algún texto alguien decía que eso mismo está creando nuevas subjetividades, que precisamente ese neoliberalismo está creando nuevas subjetividades hoy en día. Y uno mira también ese rebrote que hay de las iglesias, por ejemplo, de las iglesias, especialmente las iglesias cristianas, y una ultraderecha cada vez más fuerte. Uno podría de pronto pensarse que precisamente todo esto nos va a llevar como a otro oscurantismo, a otro posible oscurantismo ya más recargado. Eso es mi pregunta. Antes de aportar, si puedo, leer el párrafo completo de Marx. Dice: la burguesía no puede existir sin revolucionar permanentemente los instrumentos de producción, o sea, la tecnología. Vale decir, las relaciones de producción y por ende todas las relaciones sociales. En cambio, la conservación inalterada del antiguo modo de producción era la condición primordial de la existencia de todas las clases industriales anteriores. El continuo trastocamiento de la producción, la conmoción ininterrumpida de todas las situaciones sociales, la eterna inseguridad y movilidad distingue la época burguesa de todas las demás. Todas las relaciones firmes y enmohecidas, con sus ideas y conceptos venerados desde antiguo, se disuelven, y todo lo de formación reciente envejecen antes de poder osificarse. Todo lo estamental y estable se evapora, todo lo consagrado se desacraliza, y los hombres se ven finalmente obligados a contemplar con ojos desapasionados su posición frente a la vida, sus relaciones mutuas. O sea, es una frase, un párrafo de Marx en el siglo XIX. ¿Cómo anticipa la velocidad del capitalismo? ¿Cómo la anticipa? ¿Sí? Y en consecuencia, digamos, no precisamente el del dinero. El dinero es una relación social, el dinero no es el capital. Bueno, ¿me puedes repetir tu pregunta para anudarlo con lo que hablaste con respecto a la frase? Es que se me disolvió. Nelson. Sí, es precisamente si todo esto que está pasando, donde precisamente el neoliberalismo termina como creando subjetividades y como la gente ante esa, no sé, esa falta de
de algo en que creer más allá de lo, algo que no tiene como un, que importa es como lo momentáneo, se terminan refugiándose en las iglesias, volviendo otra vez, volviendo como a la religión. Cuando uno mira también que hacia nivel mundial hay una ultraderecha que está ascendiendo fuertemente, aún la más fuerte, más militante. Entonces uno piensa, ¿será que todo esto nos va a llevar a otro oscurantismo? Precisamente, Mira, el hecho de que mira, el mercado haya tomado el control de todo. ¿a cuál oscurantismo te refieres? Sí, digamos otra vez, digamos en el sentido de una vuelta a la religión otra vez así acérrima, a la, sí, a la vuelta otra vez a la religión, digámoslo así, Es que, a la satanización del otro y todo eso. a mi juicio, por ejemplo, oscurantismo, por ejemplo, siempre fue un mal adjetivo de la Edad Media. Digo es mal porque, digamos, historiadores como Charles Legos, John Dewey han planteado que no fue oscurantista, fue malentendida por la modernidad. El problema no es la religión, porque religión es religar, es hacer lazo, es volver a hacer lazo social. El problema no es la religión. Hay que ver cuál es la iglesia, cómo es la religión en la modernidad, el cristianismo en la modernidad, y cuáles son los estatutos de las iglesias en la modernidad. Entonces hay que pensar el asunto, no la religión, sino el asunto de lo que plantean las iglesias. ¿Sí? Entonces, hay una cosa que dice Elizabeth Ruinesco a propósito de algo, una pregunta parecida a la tuya. Ella decía que, digamos, la Revolución Francesa introduce el ideal de igualdad y, de cierta manera, la modernidad ha intentado implementar unas relaciones reguladas. Pero, infortunadamente, por ejemplo, por la historia misma, el socialismo, digamos, en su promesa, digamos, no logró, digamos, cumplir lo suficiente, a pesar que cumplió un ideario casi absoluto de lo que es la igualdad. Pero en vez de generar procesos de cambio hacia adelante en el sentido de regular dignidad y condiciones iguales, lo que dice la licenciada Ruinesco es que creó una suerte de burla y una suerte de ridiculación del socialismo para crear, ¿sí?, posturas de ultraderecha y posturas de libre mercado. ¿Sí? O sea, hay dos vías. Si uno ve la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Primera Guerra Mundial, por ejemplo, después de la Revolución Bolchevique, en Europa se crearon grupos de limpieza como los Freikorps o los camisas grises, o los camisas negras. Pero, curiosamente, algunos de los camisas negras habían sido renegados socialistas y que, digamos, planteaban una suerte de retorno, ¿sí?, a una suerte de Andrea. Disculpa. Sí, es que no, quería, yo. No he terminado, Andrea. Andrea, Sí, yo. Juan Carlos, si sigues tú. Sí. Entonces, precisamente, digamos, esas son, lo que tú dijiste, esas son dos efectos, precisamente la desregulación, que es el libre mercado, y la reafirmación de ideas conservadoras de ultraderecha. Pues eso es un efecto, precisamente, de la ruptura de la posibilidad de la revolución social a partir de la aparición del mercado. ¿Sí? Ruinesco habla algo más de eso, pero dice que, precisamente, cuando los ideales de igualdad se ridiculizan, ¿sí?, y se transforman, crea precisamente el individualismo que crea el libre mercado, y hay un retorno al conservadurismo, ¿sí?, del territorio, la familia y la propiedad. ¿Listo? Es como si hubiese un retorno, como tú lo intuyes, como si un retorno, digamos, a sociedades mucho más autoritarias, ¿sí?, mucho más feudales, digamos, si se quiere, ¿sí? No por la religión, sino por la manera como se hizo el poder. Recordemos que en la Edad Media hay un poder que es despótico, ¿sí?, que es del rey soberano, del uno solo, ¿sí? En cambio, la República Francesa lo que plantea es que la soberanía es popular. Entonces, cuando aparece este fenómeno que tú planteas, hay un retorno precisamente a ese,
que es autoritario, ¿sí? O a la idea de que cada uno consume a su manera. Es un problema, realmente un problema porque estamos en esas, ¿sí? Pues no sé cuáles son las salidas, eso me queda como difícil decirlo, pero sí se puede plantear que en lo más íntimo del sujeto, precisamente es ahí donde está el peligro o lo que salva, pues decía Heidegger, ¿sí? Que es lo que decía Freud en Maestría de la Cultura, decía que la rebelión es un avance en la cultura para crear justicia social, pero cuando se generan sociedades con justicia social, en lo más íntimo de cada sujeto, hay algo que controvierte y está en contravía de esa seguridad. Andrea, Listo. No sé si era Andrea que se le abrió y quería, o por accidente, o quería hablar, y si no, me gustaría preguntar. Sí, no, es muy cortica la intervención. Sucedieron las dos cosas. Bielo, muchas gracias. No, Juan Carlos, gracias por tu presentación. Creo que es sumamente clara y nos aporta mucho, pues, para comprender las coordenadas de lo que estábamos también viviendo como país. Yo quería preguntarte, obviamente, o pedirte más bien que profundizaras un poco en cómo ves esa dimensión política del psicoanalista, sí, hoy, sí, en un contexto como el nuestro, sí. Algo pasa con el vínculo social, ¿sí? Algo pasa con la institución. Y Colombia no es nueva en esto. Uno lo ve en los 200 años de historia de Colombia, ¿sí? Hay una ruptura de pactos. El pacto que implica pérdida, siempre, todos los pactos implican pérdida. Pérdida del sujeto, pérdida de goce, si quiere. Entonces, sería muy bueno estudiar esa pérdida que no se ha querido asumir durante 200 años, ¿sí? En consecuencia de lo que pasó hace 2 semanas, digamos, es una manifestación de que la institución no funciona, ¿sí? De que la cultura está en líos. Y no solo por eso, sino también por las masacres. Va más de 54 masacres. Pero solo hubo conmoción, fue lo que pasó en Bogotá. ¿Y qué pasó con los 54 masacres? Y hay una manifestación precisamente que estamos en líos, es la indiferencia de la población, ¿sí? ¿Por qué la población, los ciudadanos, en pleno época del consumo globalizado, es más indiferente precisamente a la historia, por ejemplo, ¿sí? Y a los fenómenos que acontecen en su época? O sea, yo por ejemplo, a mi juicio, yo asumo lo que voy a decir, me parece que la respuesta de hace 2 semanas fue una respuesta de dignidad, ¿sí? ¿En qué sentido? En que alguien se conmocionó por la muerte de una sola persona, en la ciudad, Ordóñez, pero fue una población que no se conmovió con los 54 masacres. Les cuento datos. Del 48 para acá ha habido 400.000 muertos descuartizados. ¿Estamos? El fenómeno paramilitar descuartizó más de 5.000 personas vivas y no hubo ni siquiera una manifestación. Recordemos que la huelga, la protesta, ¿sí? La objeción de conciencia es la emergencia del síntoma social. Es una manifestación de cómo no funciona. ¿Listo? Y este país es especialmente claro en eso. ¿Sí? Entonces yo diría que no estamos hablando de qué es mejor o peor, sino que evidentemente la institución está en líos. Pero también podemos decir que la guerra tiene 2 vías. La guerra tiene vía para fundar estados, ¿sí? O la otra vía, la que plantea Heidegger cuando dice que la guerra convierte en objeto, ¿sí? Se convierte en objeto de consumo, ¿sí? Y objeto de inversión. Y también tú me puedes decir lo de la paz. La paz, a no ser entendida como pacto y de pérdida, se convierte en eso, lo que está, en un mercado del objeto paz. Entonces, cuando la ciudadanía no quiere perder consumo y no quiere perder goce, ¿sí? Obtiene este tipo de sociedad. Por tanto, no es el Estado que salve, sino cuál es la responsabilidad que tiene cada sujeto en sus pérdidas, especialmente el consumo. ¿Sí? Entonces, digo esto en lo que respecta a este fenómeno que pasó, y ha pasado. Hace 3 días hubo 3 muertos, y así cada día hay cada 3 muertos a nivel nacional. Pero como son campesinos, a nadie le importa. El fenómeno de descuartizamiento que hubo en el 48-64 fueron campesinos, y la ciudad casi no se conmovió. Los 4.500 descuartizados que declaró HH,
el Iguano, declaró Mancuso los muertos desaparecidos en hornos crematorios en Juan Frío, en Santander, no conmocionó a la ciudad. Entonces, recordemos que la manifestación de indiferencia es un hecho de crueldad. ¿Sí? Entonces, hay que estar preocupado con la indiferencia y hay que estar preocupado también porque las manifestaciones aparecen, no por la manifestación, sino que la institución no funciona. Entonces, yo diría que son como indicadores de que la institución debe ser renovada. ¿Cuál institución? El Estado. Entonces, no sé cómo se hará si no hay voluntad. No sé cómo se hará si no se quiere perder goce. Pero estamos en un país, ¿sí?, que realmente no tiene nada halagüeño a su futuro. Porque al cumplir los acuerdos, hay una especie como de efecto dominó, de masacres, de asesinatos, de violencia familiar, ¿sí?, de maltratos a la mujer, casi todos los días. Descuartizamiento en las ciudades. Hagamos un seguimiento de periódicos y verán que los cuartizamientos es pan de todos los días. Entonces, por fortuna pasó hace dos semanas algo en la ciudad, porque está diciendo de que algo no funciona, que una sociedad capitalista tan liberal como esta no funciona. Pero eso es la historia de Colombia. Porque hay 9 volúmenes de historia de las paz en Colombia y todas hablan de eso. El siglo XIX no hay pactos. Entonces la pregunta no es hablar de qué mató a Ordóñez, sino por qué hay desestimación de los 3 poderes, por ejemplo. ¿Por qué se hace cumplir la ley y no se cumple? Es un asunto casi perverso. Que la representación del Estado no cumpla la ley y la hace cumplir, por ejemplo. ¿Sí? Que eso estamos hablando de lo que llamaría Freud, al final de amar al prójimo, ¿sí?, es o bien hay rebeliones o hay miserias económicas de las masas, que Colombia está sumida en la miseria hace mucho tiempo. Las rebeliones darían cuenta de que la rebelión exige a los mandatarios cumplir su papel, que es regular una sociedad. Eso plantea Freud en Maestría de Cultura. Entonces, no haría ni pro ni contra. Yo, Juan Carlos Zuluaga, considero que la razón social regulada, con lo que plantea el socialismo, es interesante pensarla. El socialismo implica pérdida de objeto, ¿sí?, y pérdida de bienes. El deseo de la ética plantea un rechazo de todo bien. Eso hay que pensarlo, ¿sí?, pero conocer bien el estatuto de sociedades que de una u otra manera garantiza que la vulnerabilidad está protegida. Sí, gracias Carmen Lucía, gracias Juan Carlos por tu intervención. Me quedé pensando particularmente en la definición de Estado que das, en el sentido de la instancia que acoge la vulnerabilidad. Te decía que me quedé pensando en la definición que das de vulnerabilidad, de Estado más bien, el que acoge la vulnerabilidad, hospeda la vulnerabilidad del sujeto. Desde luego el campo de resonancias que apareció inmediatamente concierne a una referencia que está en el proyecto de una psicología para neurólogos, donde Freud plantea que el inicial desamparo humano es la fuente de todos los motivos morales. ¿Sí? En ese campo de resonancia y respecto del marco amplio que estás tú proponiéndonos, ¿cuál es el horizonte ético y moral de la época? En la medida en que, bueno, has situado ahora una serie de manifestaciones nuestras, o falta de manifestaciones en casos que dan cuenta de la indiferencia con relación al otro. Yo me pregunto, insisto sobre esa cuestión, sobre ese horizonte ético y moral bajo la égida del neoliberalismo. Y ese horizonte ético y moral, ¿cómo viene a ser sustituido por unas moralinas que valga la pena como contemplar? Si tú has pensado en eso, lo que ha venido a sustituir lo que Lacan planteaba en el seminario 7 como distancia de la cosa. ¿Sí? Y hay unas moralinas que han surgido por allí, que plantean ese otro horizonte extraño de la época, de nuevo bajo la égida del neoliberalismo. Era esa la inquietud, Juan Carlos. Gracias, Rocío.
Sí, eso de la vulnerabilidad me parece que es clave. Clave porque, digamos, porque el sujeto precisamente cuando aparece, cuando nace, está expuesto al otro en tanto que no tiene capacidad de respuesta, ¿sí? De manera radical, por la falta de sistema piramidal, que es lo que que hablamos del proyecto. Y precisamente, digamos, esa vulnerabilidad implica una respuesta del otro que es una interpretación, ¿sí? Que es protegerla, acogerla y dar lugar a lo singular, escuchar, digamos, o bien usarla como objeto. Curiosamente sería, cuando proporciones, sería algo de lo que la humanidad intentó hacer con los estados de protección, algo parecido, o sea, ¿sí? Porque eso tiene sus bemoles. Con respecto a la moral y a la ética, es un asunto que, a mi juicio, Lacan responde en la ética, que es el rechazo de todo bien, entendiendo el bien, ¿sí? Como el objeto, ¿sí? En el marco del modelo neoliberal, donde hay objetos por todas partes, ¿sí? Y son objetos cada vez más desbordantes, ¿sí? Y precisamente en otra oportunidad hablamos del juicio de existencia, juicio de atribución, porque esa moralina lo que hace es crear, esto de la globalización de lo todo, implicará crear una especie como de refugios de micrototalidades que se cierran a sí mismas, creando una suerte de moralinas de su juicio de atribución sin reconocer la existencia de lo extraño, por ejemplo. Entonces, por ejemplo, los griegos nos enseñan eso, que es la filoxenía, que es acoger lo extraño como si fuera propio, que es el juicio de existencia que plantea Freud. Yo creo que, digamos, que el horizonte precisamente lo plantea Freud, Lacan con el rechazo de todo bien, no sé cómo se hará eso, pero yo creo que es precisamente la responsabilidad que tiene cada sujeto de poner el límite, ¿sí? a esa satisfacción, en principio, de consumo, y la otra en lo que respecta a su goce. En términos sociales, ¿sí? Es un problema, porque si no hay voluntades para perder en términos del pacto, como a nivel social, implica también una postura subjetiva de cada sujeto, ¿sí? Que es precisamente creer que hay una suerte de atribución de lo que yo pienso sin necesidad de reconocer al otro. ¿Qué es lo que ha pasado en este país? O hay una especie de amigo-enemigo con una suerte como casi manual de Carl Schmitt, decir es que no hay tercero, y por tanto si no hay tercero, entonces hay un juicio de atribución que plantea que el otro es un enemigo y hay que destruirlo. Y yo creo que la conformación del tercero lo que permitiría una suerte de, al menos, de prohibición de ese goce, digamos. No sé cómo se hará, pero evidentemente el juicio de existencia es menester introducirlo como plano de la ética, porque con las categorías morales, por ejemplo, tienen sus boquetes cuando se reconoce que hay algo singular, ¿sí? Cuando un juicio, en un caso determinado, se considera que las categorías son insuficientes para entender el caso y se entiende lo singular del caso, es un boquete de la ética. Y yo creo que la ética tiene ese papel de hacer boquetes al juicio de atribución y permitir que lo singular, de lo extraño, lo raro, sea acogido como propio. No sé cómo se realizará eso, pero yo creo que los psicoanálisis aportan eso, uno en su lectura y lo otro en cada análisis. En cada análisis, cada sujeto despoja sus síntomas de su goce y permite tener una dimensión de lo singular en términos de la falta. Y yo creo que el psicoanálisis aporta eso, y en su lectura, la pregunta, por ejemplo, de Andrea con respecto al plano político del psicoanalista, es que el psicoanalista es una formación del inconsciente. Y en consecuencia, en la vida cotidiana es un sujeto, ¿sí? Y si ese sujeto tiene una postura en relación a lo que ha encontrado su análisis y lo que ha definido en su enseñanza, ¿sí? Digo de la formación inconsciente porque es que no hay analista sin analizante, ¿no? Entonces, no sé, la pregunta tuya es muy difícil, pero yo creo que algo se discierne con respecto al rechazo de todo bien, ¿sí? Que no hay un bien que permita una regulación social, sino es un rechazo de todo bien implicaría en el encuentro con la falta. Y el encuentro precisamente en esa falta, acoger lo singular de lo raro, lo habitual, lo extraño. Que entre otras cosas, por ejemplo, en esta tendencia las diferencias son malentendidas, porque las diferencias de las minorías son entendidas como diferencias de identificación imaginarias, y no hay diferencias precisamente a acoger lo extraño. Y lo que ha creado son grupitos, ¿sí? De pequeñas diferencias, ¿sí? Donde se elimina la palabra del otro. Y lo que plantea la diferencia en la filosofía y la diferencia que plantea el psicoanálisis con el juicio de atribución es que se debe aceptar lo extraño como si fuera propio, acogerlo, ¿sí? Y acogerlo
y escucharlo. Yo creo que eso es un aporte grande del psicoanálisis para esto. No sé cómo se hará el resto, pero yo creo que algo aporta en eso, ¿sí? Bueno, Cielo tiene la palabra, yo creo que es la última intervención, la de Cielo. Vale. Yo también quería preguntar algo. Ah, bueno, Pío y también aparece Julio, entonces Cielo, Pío y Julio. Ah, bueno, listo. Bueno, mira, lo mío está en relación con el modelo, con la mutación de ciudadano a consumidor que tú planteas de acuerdo al modelo económico del capitalismo. Y ahí yo quisiera, digamos, construir la pregunta desde la sociedad, digamos, disciplinaria de Foucault, que describe sobre todo para finales del siglo XIX, ¿no? En donde básicamente está dentro de un modelo, digamos, de normalización, en donde incluso también lo describe dentro del modelo panóptico, aunque pues, el panóptico viene de un poquito tiempo atrás, pero como estrategia de control social, que le permite calificar esa sociedad como disciplinaria y que él dice, llega hasta nuestros días, quiere decir más o menos hasta los 70 cuando él lo decía, me permite como hacer un puente entre ese modelo de capitalismo que básicamente podría ser el inicial, el capitalismo industrial, que puede estar, digamos, dentro de la explicación para finales del siglo XIX, comienzos del XX, y lo que luego después va mutando a capitalismo industrial y financiero hasta llegar a lo que, y es donde se ubico mi pregunta, lo que ahora se ha llamado, básicamente una autora que se llama, una señora, Zuboff, que habla del capitalismo de vigilancia. Y ahí es donde básicamente se da la mutación que te digo, porque mientras para el modelo anterior de una sociedad netamente solamente disciplinaria, que era normalizante, que uno dice está produciendo más que consumidores, también productores, la lógica, la disciplina del obrero de la sociedad que necesita, digamos, fuerza de trabajo en ese sentido, y también pues del consumidor, muta entonces ya ese ciudadano consumido y luego consumidor ya incluso a mercancía. Ya hoy en día en el capitalismo de vigilancia nosotros somos lo que se vende, nuestros impulsos, nuestros likes, nuestros gustos, ahora sí, nuestras virtualidades, como decía Foucault en una época, es lo que es el objeto de mercancía. Ahora nosotros ni siquiera es que somos los destinatarios, casi como en una posibilidad de libre elección, ¿cierto? De asunción en si te compro la marca X o Y. Ya eso creo que ya es muy, a veces parecería ingenuo frente a las nuevas lecturas, en donde todo se lee a nivel, digamos, de datos, y nosotros somos los que estamos dándolos, pues el ejemplo justamente Cambridge Analytica, etcétera, que aquí te pone presidentes. Eso es lo que es importante quizás dentro de ese modelo actual de capitalismo, que somos mercancía y que digamos incluso ya un poder de disposición previo del consumidor queda un poco atrás. Pienso que hay ahí un elemento que me gustaría escuchar de tu parte en relación con eso, con ese modelo tardío de capitalismo o contemporáneo de capitalismo frente a esa mutuación consumidor y ahora mercancía. Mira, hay una cosa cuando presentas la vulnerabilidad que hace resonancia también en Rocío. Mira, si tú me preguntas, ustedes me preguntan sobre la vulnerabilidad, solo basta ver, por ejemplo, el manuscrito del 44 de Marx, cuando habla del trabajo enajenado. Todas las sociedades que han tenido clases sociales después de la esclavitud son sociedades que han usufructuado a un vulnerable que es el que queda expropiado de la tierra. Recordemos que la tierra, por ejemplo, el hombre no vive sin tierra, por tanto la tierra es la vida. En consecuencia, el hombre vive con la adquisición de esos bienes de consumo, ¿sí? Es decir, que si la tierra, porque se me expropia, me quitan la vida y quedo a expensas del otro en tanto vulnerable, ¿sí? Estamos hablando de la esclavitud, del feudalismo y el capitalismo. Llámese capitalismo salvaje, llámese capitalismo neoliberal, capitalismo liberal, embridado o capitalismo industrial, parte una sociedad a partir de la vulnerabilidad de que el que no tiene acceso a la tierra. Por tanto, el destino del capitalismo siempre va a ser atroz. Llámese como se llame, atroz. Cuando Rocío me pregunta cuál es
¿cómo sería el panorama? En primera instancia, el estado de protección es una buena salida, pero no es la salida. Es una salida al menos para regular relaciones sociales. Estado de protección, ¿no? Como nos enseña Argentina y Europa aún todavía, que es un estado de protección que permita unos derechos sociales mínimos para que una sociedad quede protegida. Y si está desempleado, hay un subsidio de desempleo, ¿sí? Y le permite al menos sopesar ciertas contingencias como estas de la pandemia, por ejemplo, ¿sí? Pero igualmente es un país capitalista. Entonces, hablar de esta mutación, por ejemplo, es que la mutación no fue una mutación mágica. La mutación es un cálculo que hacen los economistas, ¿sí?, para sostener el capital mundial. Porque en la Primera Guerra Mundial, la oferta, había un sobreoferta por una demanda. Y por tanto había que crear la demanda. Y por tanto, los medios de comunicación, los más medios, la propaganda de Eduard Bernays, la propaganda de Goebbels funcionó mucho. Porque esa propaganda permitió la reposición de Alemania en tiempos de Hitler, que era la radio de televisión, permitió que toda la sociedad se enfocara en la producción. Entonces, Keynes estudia, y otros economistas estudian eso, entonces decía, hay que asegurar la demanda, crear consumidores. El problema es que el consumo está regulado en los estados de protección. ¿Sí? Nosotros, al menos yo tengo 55 años, yo viví la época en que decía la cerveza, precio máximo al público es tanto. Hay un límite en el precio, pero después del 91 se habla de que el precio sugería al público. Compre lo que compre, lo importante es la factura. ¿Sí? Cómprese un niño, descuartícelo, lo importante es la factura. Entonces la moral es diferente, la moral está acogida al juicio de atribución del mercado. Por tanto, digamos, en esto la mutación tiene que ver también con un cálculo para sostener el capital a nivel mundial. ¿Sí? Ahora, cálculo anticipado, cálculo para hacer una economía, cálculo para una sociedad, ¿sí?, puede ser perversa o no, era para asegurar una sociedad que cayó en el 29. Entonces, digamos, el futuro de una sociedad capitalista vigilante es peor. Peor porque no hay sujeto de deseo. Es un objeto de la demanda del mercado y la política. Y no, además un objeto de la mirada. La pregunta es: ¿dónde está el resquicio del sujeto? En los sueños. Me hizo acordar la película donde está Christopher Lambert, ese protagonista que es La Célula, creo que es. Y es un sujeto que está prisionero y se mete en sus sueños. ¿Sí? Y precisamente de los sueños es la formación de inconsciente donde emerge lo singular. ¿Bien? Y yo creo que hablar de capitalismo vigilante, yo creo que es la peor de las sociedades. Yo creo que el capitalismo debe ser regulado con pérdidas. Sí, no sé cómo se hará, pero en términos de lo que uno ve, esto va de mal en peor si el mercado no se detiene. Y resulta que el mercado es una maquinaria que funciona sola. Los países dominantes están endeudados entre sí. Estados Unidos está endeudado con China, China está endeudado con otros países. O sea, la deuda está circulando de una manera atroz, que es la deuda del capital especulativo. Entonces, pensar en capitalismo vigilante es hablar de una cosa atroz. Hablar de capitalismo es atroz. ¿Sí? Y es precisamente porque la pulsión está desencadenada. Y esa pulsión es una pulsión de muerte. Y eso no tiene buenas consecuencias. Al menos que haya límites o sociales o límites del sujeto ante la demanda. Primero que todo, le agradezco mucho su intervención. Muy, muy chévere. La entiendo como usted la planteó, una charla aclaratoria de conceptos. En ese sentido me pareció bastante importante, en razón de que lo que hace es dar cuenta de que usted está escuchando lo que se ha dicho en las reuniones anteriores y está preocupado por cómo se manejan sus conceptos, y en ese sentido usted hace, digamos, lazo, digamos, hace discusión, hace conversación, y le agradezco muchísimo el hecho de que haya escogido su intervención así. En ese mismo sentido de los conceptos hay una cosa que me llamó mucho la atención al principio y de la que sencillamente querría pedirle unas palabras más, y es en
este asunto de lo real cuando se habla del coronavirus y todo esto, ¿sí? Yo me acuerdo que ya cuando empezó esto, hasta llegaron algunas caricaturas, de esas caricaturas modernas que llegan por WhatsApp, que era Lacan diciendo: no me vengan ahora con que es que estamos ante lo real, ¿sí? Porque todo el mundo decía: esto es lo real, ¿no? Y muchos psicoanalistas en sus algunas intervenciones que uno oye por ahí hablan de lo real, ¿sí? Para hablar del coronavirus. Usted también habló en el sentido, pero lo que me gustó es que no es una cosa que dejó en el aire, sino que amarró al asunto del discurso actual. Lo entendí como que era real porque era producto del discurso. ¿Usted querría hablar un poco más del asunto, por favor? Sí, digamos, eso de lo real también me llama la atención porque también yo he escuchado que lo real del universo, ¿sí? Pero a mi juicio lo que plantea el psicoanálisis es que es lo real en el sujeto, ¿sí? Y lo real del sujeto es la carne viva, digamos, ¿sí? Se puede decir así, los fenómenos de la carne viva y fenómenos de ese orden, digamos. Es lo que implica la realidad psíquica del sujeto. Por eso es importante entender eso del sujeto a Bel A, ¿sí? Y yo creo que lo real, eso hay que caracterizarlo de esa manera, y es la manera como eso real irrumpe, porque no irrumpe en la nada, irrumpe precisamente en la sociedad, irrumpe donde hay sujetos, digamos. Y los sujetos hacen ordenamiento de ese real, ¿sí? Pero bueno, pero cuando hablamos yo hablé digamos, de una suerte de empalme entre capitalismo y ciencia y técnica, que le quitan el espacio a la naturaleza y que desordena lo real, es precisamente que al no haber naturaleza en términos de lo ingenuo, me refiero, porque es que está invadida por significantes de la ciencia, lo que crean es precisamente efectos en la naturaleza y lo que implica al hombre, ¿sí? Los efectos, porque si el hombre no estuviera aquí, simplemente la Tierra sigue sin ningún problema, se reconsolida. Pues estamos hablando de eso real que implica un sujeto que se enreda con ese real, ¿sí? Y que lo implica. Ahora, cuando decimos, por ejemplo, cuando hablamos de esto, digamos, de lo que yo siempre he dicho que es la estructura de emplazamiento, que lo que habla Heidegger con respecto a una actitud del hombre en la modernidad, que es ser compelido a producir energía hasta últimas consecuencias, ¿sí? Es decir, exigirle a la naturaleza algo más allá de lo que ya tiene, hasta la muerte, ¿sí? Es la definición parecida a la pulsión. Y precisamente el sistema, la Gestalt, que es un sistema de una red de disponibilidades, implicaría que los objetos dan cuenta de eso, ¿sí? Y el virus es producto de esa acción de la tecnología sobre esa que llamamos naturaleza. Entonces, yo digo que lo real es precisamente esa dimensión del sujeto enfrentado con ese acontecimiento que lo desordena, digamos, se puede así. Y recordemos que no es sujetos ingenuos, sino estamos hablando de una economía que está manejada por unos sujetos. Y hay una lectura de ser real y ordena de ser real, ¿sí? Y que tiene efecto en lo social. Por eso hablar de discurso capitalista implicaría que el sujeto está enredado con ese objeto. Entonces yo no sé si me extiendo, pero si tú pides que me extienda más, pero yo en lo real que yo hablaba es de eso, que hay un desorden de eso que hace lazo. Hay un desorden precisamente y hay unos efectos que se ven, ¿sí? Y que tiene efectos en la humanidad, ¿sí? Uno por uno. Pero se ve de manera global, pues, precisamente por las interpretaciones de la ciencia sobre el virus, que le quita cualquier tipo de subjetividad, le quita cualquier tipo de asidero de lo social. Si no le dejan el plano natural, digamos, ¿sí? De lo real, si se puede decir, de lo real de la ciencia, no de la real del psicoanálisis. Porque Lacan en un momento se habla de lo real de la ciencia y lo real del psicoanálisis. Y lo real de la ciencia, precisamente ese ordenamiento que ha hecho el hombre del universo que no entiende. En cambio, ese real del psicoanálisis, precisamente eso que enreda al sujeto en ese acontecimiento que lo asalta. Podría retomarse, asumir lo extraño como propio, no solamente en los movimientos alternativos frente
al capitalismo y al neoliberalismo, sino frente a ese otro fascista, por ejemplo. Si tú hablas de fascismo, el fascismo es un facere, es una facción que desconoce al otro. O sea, estamos hablando de que cuando digo extraño, es en términos del psicoanálisis, que es lo más íntimo, ¿sí? Hay algo insoportable del otro, ¿sí?, que no me deja vivir. Es posible eso que no acepto y está en el otro, ¿sí?, que es el semejante, lo extraño. Ahora, en el lazo social implica que algo de extrañeza, algo que no cumple con mis categorías, y debo es escucharlo, ¿sí?, convocar que lo otro, ¿sí? Cuando decimos extraño, estamos hablando de un extraño en términos del sujeto y objeto afuera y adentro. Si estamos hablando de la extimidad, que precisamente yo estoy compelido, ¿sí?, algo que me interroga, o bien lo escucho o bien lo ignoro. Por eso hablamos de juicio de atribución y juicio de existencia. Juicio de atribución implica que no acepto cualquier cosa que no esté en el marco de mis categorías. La moral hace un juicio de categorías, un juicio de atribución. Y al no haber algo que permita, ¿sí?, escuchar algo singular que no entiendo, pero yo le doy la cabida, implicaría hablar de lo extraño, ¿sí? O sea, y yo no estoy hablando de grupos alternativos, no, estoy hablando del lazo social, ¿sí?, el enfrentamiento con el otro. Hay una pregunta previa y hay una escucha frente a la pregunta. Entonces, yo hablo de extraño, de esa orden de extraño, ¿no?, de aquello que no está en mi juicio de atribución y me permite a mí, digamos, poner el límite a la interpretación fantasmática para dar cabida a que el otro hable, ¿sí?, y que yo pueda hablar con el otro en términos de la pregunta, ¿sí? ¿Sí? Porque lo extraño no es simplemente con el sujeto, estamos hablando de todo lo que acontece en el mundo del universo, ¿sí?, pero fundamentalmente con el otro, que es lo que dice Freud con respecto al mal al prójimo, ¿sí?, porque el mal al prójimo está allí, hay algo que me hace retroceder. ¿Qué es lo que me hace retroceder? ¿Sí?, que es mi propio mal, ¿sí?, mi propio mal, que no está en contradicción del bien, sino que implica eso que Lacan habla en Semana 7, aquello que no hace parte de ese juicio de atribución del yo. ¿Sí? Entonces, se refiere a eso, que es su propia vulnerabilidad. Cuando la propia vulnerabilidad no es aceptada como falta, ¿sí?, se va afuera y no quiere saber de ella y se destruye. Y la vulnerabilidad termina siendo lo más cruel que hay. Cuando no acepto, cuando se resuelve la vulnerabilidad propia, que es atroz, que es de desamparo, si no la resuelvo, termino haciendo la vulnerabilidad objeto de mi crueldad. Entonces, yo me refiero a eso, es la extimidad. Lo extraño del semejante. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Pues creo que ya por el tiempo tenemos gracias. Que dar un cierre acá, pero seguramente pues habría mucho que decir o hay mucho que decir al respecto. Sin embargo, pues el tiempo nos limita. Entonces vamos a dejar acá y bueno, nos volvemos a encontrar en 15 días. Muchas gracias